Hola a todos, reciban el cordial saludo de mi parte. Ahora vamos a topar de un bonito tema que es la geometría neoeuclidiana. Los temas que vamos a topar son las propiedades geométricas en el plano hiperbólico, aplicaciones y proyecciones, integrantes Taipe, Caruana, Bell y Chamorro León Edgar y docente Quinto de la Cruz Gioni. Ya. Ahora la introducción a la geometría hiperbólica. La geometría hiperbólica emerge con una fascinante alternativa a la geometría euclidiana, desafiando el quinto postulado de Euclides sobre las rectas paralelas. Este espacio, caracterizado por su curvatura negativa constante, revela un universo de propiedades geométricas únicas que han transformado nuestra comprensión del espacio. Postulado de las paralelas. A diferencia de la geometría euclidiana, por un punto exterior a una recta dada pueden trazarse infinitas rectas paralelas que nunca se cruzan con la original. La curvatura negativa es una geometría no euclidiana caracterizada por tener una curvatura constante y negativa con propiedades y métricas distintas. Triángulo y sus ángulos. Es la suma de ángulos internos de cualquier triángulo siempre es menor a 180 grados. Y la representación en una geometría hiperbólica se representa como una silla de montar. Con una silla de montar. Y luego acá tenemos los ángulos. Acá tenemos los ángulos. Y son menores a 180 grados. Las propiedades geométricas en el plano hiperbólico. La geometría hiperbólica se desarrolló sobre un espacio con una curvatura constante negativa. Esta curvatura modifica profundamente las propiedades que estamos acostumbrados a ver en la geometría euclidiana. Entre sus características principales destaca el postulado de las paralelas modificado. Su suma de ángulos internos es menor a 180. Crecimiento exponencial del área y distancia. El crecimiento exponencial acá vemos, ¿ve? El crecimiento exponencial y su área también. La geodésica curva, o sea, las rectas curvas. Acá tomamos un punto y acá también tomamos un punto y luego esto trazamos y esta es la geodésica curva. No existe semejanza pura, existe más bien la congruencia, ¿no? Paralelas infinitas. Claro, hay rectas paralelas infinitas, ¿no? Estas son rectas curvas paralelas infinitas. Nunca se van a topar, ¿ve? Mira, acá tenemos, ¿ve? Paralelas infinitas. Tesalaciones infinitas. ¿Qué significa estas tesalaciones infinitas? Son polígonos regulares que pasan por un punto y nunca deja espacios, ¿no? Ya, modelos principales del plano hiperbólico. Modelo del disco de Poincaré. Representación conformal. El disco de Poincaré es un modelo que representa el plano hiperbólico dentro del disco euclidiano. Preserva los ángulos de la figura. ¿Ve? Mira, acá tenemos un punto y acá tenemos la recta original. Y por este punto pasan varias rectas curvas o las geodésicas. ¿Ve? Las geodésicas y métricas. Las líneas rectas o geodésicas en este modelo son arcos de circunferencias que son ortogonales al borde del disco o diámetro del disco. La distancia hiperbólica y los ángulos se miden de manera diferente a la euclidiana. Este modelo es crucial para visualizar y estudiar las propiedades del espacio hiperbólico.
como por ejemplo tenemos el plano del disco abierto. Las rectas son arcos de circunferencias que cortan en el borde en un ángulo recto o diámetros. La métrica distorsiona las distancias cerca del borde. Mira acá, lo distorsiona cerca del borde. El modelo del semiplano de Poincaré es una representación de la geometría hiperbólica que usa el semiplano superior como el espacio y define la recta como semicírculo ortogonal al eje real o como semirrecta vertical. El plano es el semiplano superior y mayor a 0. Las rectas son semicircunferencias con centro en el eje X o rectas verticales. La métrica, o sea, la distancia, esa ecuación es esta, ¿no? Es esta y esta. Como podemos acá, son las geodésicas circulares, ¿no? O las rectas circulares y forman 90 grados. El modelo de hiperboloide o de Minkowski es una representación geométrica que describe el espacio-tiempo de Minkowski y se utiliza para estudiar la geometría hiperbólica. Se define como la superficie de hiperboloide de una hoja en el espacio de Minkowski, caracterizado por la ecuación, ahí está la ecuación, de menos x sub 0 al cuadrado más x sub 1 al cuadrado más x sub 2 al cuadrado, así sucesivamente hasta x sub n al cuadrado. Dice todo esto es igual a 1. La relación con el hiperboloide. El hiperboloide de Minkowski es una representación del plano hiperbólico, una sección del espacio y tiempo de Minkowski como una superficie en un espacio de dimensión superior. La geometría de Minkowski es una geometría plana, pero diferente a la euclidiana, y el modelo hiperboloide ayuda a visualizar esta geometría no euclidiana, como por ejemplo tenemos acá la función cuadrática, ¿no? Y hay varias funciones que se unen para formar un hiperboloide. Prosiguiendo con la exposición, en esta ocasión vamos a hablar sobre las aplicaciones de la geometría hiperbólica, ¿no? Y tenemos varios tipos de aplicaciones y entre ellos vamos a hablar sobre la teoría de la relatividad general, topología de superficies, sistemas dinámicos, criptografía y ciencias computacional, la realidad virtual y videojuegos y entre otros, ¿no? Y en esta ocasión vamos a hablar sobre la teoría de la relatividad general. ¿Qué nos dice? El espacio-tiempo, ¿no? En presencia de masa tiene geometría lorentziana, ¿no? Localmente similar a la geometría hiperbólica, ¿no? Esta teoría de la relatividad ha estudiado el matemático físico Albert Einstein, ¿no? De eso es lo que se trata básicamente, ¿no? En sus dimensiones espaciales, ¿no? En ciertos modelos cosmológicos. ¿Y qué nos dice también la topología de la superficie, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Que toda superficie cerrada, ¿no? En un plano, ya sea, ¿no? De género G, que es mayor o igual a 2. ¿Qué nos dice eso? Que admite una métrica hiperbólica. Y a eso lo conocen, ¿no? Con la teorema de la uniformización, ¿no? También importante, ¿no? En clasificación de superficies y teorías de la Techmore, ¿no? Y también en sistemas dinámicos y caos. ¿Qué nos dice, no? El flujo geodesímico, ¿no? En variedades hiperbólicas es ergódico y caótico, ¿no? También basado en el estudio de biares y hiperbólicos, ¿no? Y también sobre la realidad virtual y videojuego, ¿no? Esto, ¿de qué manera se aplica o de qué manera se aplica la geometría hiperbólica en la realidad virtual y en los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, los modelos hiperbólicos permiten crear espacios, ¿no? Ya sean espacios finitos e infinitos, ¿no? En el mundo de los virtuales controlados, ¿no? Y generalmente en los mapas más grandes en aumentar cargos computacionales, ¿no? Y en criptografía, ¿de qué manera también se aplica la geometría hiperbólica? Por ejemplo, en algunas técnicas de descifrado, ¿no? Y la presentación de datos se usa en espacios hiperbólicos. ¿Como para qué? Para codificar a trayectorias más seguras, ¿no? Y luego también, ¿para qué más? Comprimir mejor la uniformización y también generar estructuras
difíciles de invertir, ¿no? Y ahora vamos a hablar sobre teoría de grupos y geometría combinatorio, ¿no? ¿Esto qué nos dice? Que grupos como actúan de uniforme natural en el plano hiperbólico, ¿no? Y también qué nos dice, grupos hiperbólicos son grumo. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere básicamente a la generalización de propiedades de espacios hiperbólicos en los contextos combinatorios. En la cosmología, en algunos modelos del universo temprano, ¿no? En el multiverso considerado como la geometría hiperbólica, ¿no? Y redes de complejas y ciencias de datos, ¿no? Como ya antes mencionado, ¿no? Se usan en embeddings, ¿no? En espacios hiperbólicos para representar árboles grafos con estructuras jerárquicas, ¿no? Y además en las redes sociales, ¿no? En internet, taxonomías y entre muchas cosas, ¿no? Y las aplicaciones de geometría hiperbólica, ¿no? Sus aplicaciones, ¿en qué vamos a ver? ¿Y qué nos dice, no? La geometría hiperbólica, inicialmente una curiosidad matemática, ¿no? Ya encontrada en las aplicaciones sorprendentes en campos de diversos como la física, la matemática, en la informática, en el arte, casi en todo, ¿no? Y aquí vamos a hablar sobre la física y la cosmología, como modelos espacios con curvatura negativa, ¿no? Aquí nos habla de la curvatura negativa. Y fundamental en la teoría de la relatividad en general y la comprensión del universo a gran escala, ¿no? Y en la informática y redes, como ya he mencionado, en la utilización de representaciones de estructuras jerárquicas, ¿no? ¿Para qué? Para optimizar el enrutamiento de datos de redes, ¿no? Como el internet, redes sociales y entre otras, ¿no? Y en arte y arquitectura, ¿de qué manera? Inspira, ¿no? Y aquí cuando nos habla de arte y arquitectura nos habla, ya nos imaginamos sobre los diseños, ¿no? ¿Con qué? Con los patrones, ¿no? Y la simetría no euclidiana también, ¿no? Con creando obras que exploran las nuevas formas de perspectivas y estéticas, ¿no? Y proyección de la geometría hiperbólica, ¿no? Esto a qué se basa, ¿no? Las proyecciones, ¿no? ¿Qué nos dice, no? Las proyecciones aquí se refieren a la representación o modelos que nos permiten, ¿no? Visualizar el plano hiperbólico en un plano euclidiano, ¿no? Que son muy distintos, ¿no? Por ejemplo, aquí proyección un disco de Poincaré, ¿no? Disco modelo, ¿no? Aquí, ¿cuál es la ventaja? De que conserva ángulos, ¿no? En otras palabras, es uniforme, ¿no? Y también, ¿cuál es la ventaja? Que se puede visualizar, ¿no? A simple vista, ¿no? Y la desventaja, ¿cuál es? La distorsión a distancias, ¿no? Los objetos cerca del borde se ven pequeños, ¿no? Y la proyección en semiplano de Poincaré, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las fórmulas sencillas en la métrica, ¿no? Fácil cálculo de geodésicas. Y la desventaja, ¿cuál es? Que no es impacto visualmente, ¿no? Ya, proyección de Beltrame-Klein, ¿no? Disco de Klein, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas? Las rectas hiperbólicas son segmentos euclidianos, ¿no? Y eso, ¿qué nos dice? Que son fáciles de marcar, de trazar, ¿no? Y la desventaja no es conforme a los ángulos distorsionados, ¿no? Y así igual, ¿no? Proyección de hiperbólica, ¿qué nos dice? Que representación en 3D, ¿no? Aquí nos habla en 3D, ¿no? Vista frontal, lateral y superior, ¿no? Y aquí, ¿no? Proyección de Mercator de inversión hiperbólica, ¿no? Basada en hacer mapas en el plano hiperbólico, ¿no? ¿De qué forma? De la forma análoga y la proyección de Mercator. Por ejemplo, aquí vemos como en Mercator de la Tierra, ¿no? Y aquí también un poco vamos a hablar sobre las proyecciones, son representantes en el plano hiperbólico en una superficie euclidiana, ¿no? Y de los principales que vamos a hablar son el modelo de disco de Poincaré, que ya hemos mencionado. También el modelo de semiplano de Poincaré, ¿no? También que ya hemos mencionado, y el modelo Klein o disco de proyectivo, ¿no? En conclusión, ¿no? El plano hiperbólico como ventana, ¿no? O a nuevas dimensiones geométricas. ¿Qué nos dicen? Que la geometría hiperbólica no es solo conjunto de teoremas, sino también una ventana hacia una comprensión más profunda de espacios, ¿no? ¿De qué forma? De la forma que las estructuras matemáticas, ¿no? Desafía nuestra intuición, ¿no? Euclidiana y nos invita a explorar un universo de posibilidades, ¿no? También, ¿qué nos dice? Que la geometría hiperbólica nos muestra que hay más de forma de ver un espacio, ¿no? Que hay mil maneras de ver, ¿no? Expandiendo los límites de nuestra imaginación y nuestra comprensión, ¿no?
Y también sus propiedades únicas son diversas en la aplicación, en la ciencia, en la tecnología, arte, arquitectura, como ya antes mencionado, y subrayando las importancias como inspirándose a seguir investigando y aplicando de esta fascinante disciplina para desvelar nuevas realidades. Ya, y aquí tenemos